Durante la guerra de Marineford, Dracul Mihawk señaló que Luffy tenía la que para él es la habilidad más poderosa de todas, y esa es la de hacer que de alguna u otra manera todos le sigan, refiriéndose evidentemente a la capacidad que tiene el protagonista de ganarse aliados pase por donde pase. A día de hoy, que estamos cada vez más cerca de la gran saga final, estas palabras resuenan con mucha potencia, ya que podemos enumerar a un enorme grupo de personajes que estarían dispuestos a luchar en el bando de Luffy durante esa gran guerra final con la que pondrá fin al conflicto principal de One Piece. Y en esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré del rol que tendrá cada uno de esos personajes. ¿Quieres saber qué tan importante será Nefertari Vivi en la lucha contra Imu? ¿En qué ayudará Sabo a su hermano durante el conflicto? ¿Y qué papel jugará Koby al ser miembro de la marina? Descubre todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Creo que es oportuno empezar con un personaje que indudablemente veremos de alguna u otra manera en el bando de Monkey D. Luffy durante la gran guerra final. Y ese no es otro que el recién introducido en la historia Loki. Puede que algunas personas no le ubiquen, y esto se debe a que es un personaje oriundo de Elbaf, el arco en el que nos encontramos actualmente en el manga. Pero bueno, la razón por la que considero que el príncipe de la nación guerrera se aliará con Luffy en la saga final, pues no es una, son varias, siendo la más determinante de ellas el hecho de que aparece alguien muy parecido a él en la parte izquierda del mural que vimos que estaba tallado en el árbol de Adán. Como algunos ya sabrán, yo creo que esa parte del mural representa el enfrentamiento que veremos en la guerra final, es decir, es una predicción de lo que ocurrirá en el futuro. Esto por múltiples razones que expliqué en el video que le dediqué a ese tema, el cual les dejaré por aquí. Pero bueno, más allá del parecido que tiene Loki con ese personaje, también está el tema de que Luffy desde el vamos entró con mucha confianza con él, y como muchos sabrán, el protagonista hasta cierto punto puede percibir las emociones de los personajes, cosa que le ha hecho alejarse de quien no le convenía estar cerca, como ocurrió con Kurohige en Haya, así como también de fiarse en quien sí debía, como ocurrió con Law en Punk Hazard. Esto lo digo porque en un principio nos quisieron vender a Loki como alguien muy rebelde y edgy. Sin embargo, con el pasar de los capítulos hemos visto que detrás de algunas de sus acciones más cuestionables, como la de asesinar a su padre, el rey Harald, existen cosas que nos harán pensar que es más bien un tipo bueno, pero siendo la víctima de una historia mal contada. Pero bueno, que este es el típico desarrollo de personaje que hará que el edgy se una al conjunto protagónico, pero ¿eso haría que se convirtiera en un Nakama? Pues yo personalmente lo dudo por una razón muy grande, nunca mejor dicho, y esa es su altura. Loki es un tipo gigantesco hasta para los propios gigantes, y eso imposibilita que pudiera navegar junto a los Mugiwara en el Thousand Sunny, por lo que le veo más tomando las riendas de Elbaf tras el conflicto del arco junto con su hermano Hasrudin, quien recordemos que ya es miembro de la gran flota de los sombreros de paja, y posteriormente adicionándose al conflicto final junto con la banda de este mismo cuando la gran flota haga acto de presencia. Tengan presente que Loki tiene una trama abierta de venganza contra Figarland Shamrock, esto desde que el último le empaló con su espada luego de que el gigante se negara a ser miembro de los caballeros divinos, y eso podría dar pie a que veamos la legendaria fruta de Elbaf, la cual consumió Loki luchando contra el hermano gemelo de Shanks en esa gran guerra final. Bien, ahora pasemos a hablar de un personaje que tiene su participación aseguradísima en la guerra final, y esto gracias a que el guión mismo de la historia nos lo ha dejado bien en claro. Ese personaje es Kozuki Momonosuke, quien, según su padre Oden en su bitácora, tendrá un rol sumamente importante en un acontecimiento que eventualmente ocurrirá en la historia, razón por la cual no debía morir pasase lo que pasase en la guerra de Onigashima. Imagínense lo importante que era para Oden el papel de Momo, que incluso trascendía cualquier resolución del conflicto interno de su país, el cual soñaba con liberar al derrumbar las fronteras que le separaban del resto del mundo, y lo único que se puede colocar más alto que esa escala de prioridades del samurái de Wano es justamente la resolución del conflicto que se creará eventualmente a nivel mundial. Y es que la historia ya nos ha dicho que Momo es especial en otra oportunidad, y ese fue el momento en el que tanto él como Luffy fueron los únicos capaces de escuchar la voz de Zunisha en Zou, personaje que proviene del siglo vacío y que por ende está vinculado a esa trama que se resolverá en la guerra
guerra final. ¿Ven cómo todo está interconectado? Pero bueno, hablando de conexiones, más allá de que Momo sea el representante de los Kozuki que actualmente esté gobernando Wano y que tenga un potencial extremadamente grande por poseer los genes de Oden, una de sus katana y la fruta de Kaido, todas estas cosas sirven como argumento para justificar su presencia en alguna batalla de esa gran guerra. Sin embargo, este personaje también nos sirve como conector o medio para que otros más puedan aparecer junto a él en la gran guerra final, y el primero de ellos es Yamato, la hija de Kaido, quien decidió quedarse en Wano para proteger el país. Sin embargo, esta, al ver que Momo se adicionaría a un conflicto de escala mundial, evidentemente no se quedaría de brazos cruzados y también le iría a acompañar, siendo así este el posible hilo conductor que dé pie a que, como el personaje tan extremadamente poderoso que es, participe en esa gran guerra final. Y de la misma manera su rival impuesta por la comunidad, es decir, Carrot, también aparecería. Recordemos que en la actualidad ella es la líder de la tribu de los Minks y por ende se encuentra en Zou, por lo que cuando Momonosuke decida adicionarse al conflicto y llame a Zunisha, por consecuencia Carrot también se adicionaría a este grupo e irían todos juntos a la batalla. Pero ¿por qué Momo tendría que llamar a ese elefante ancestral? Pues esto lo haría justamente porque requeriría de sacar el arma ancestral de Plutón, que recordemos que se encuentra escondida debajo del Wano actual y por ende rodeado por las fronteras del país, las cuales en teoría serían destruidas por Zunisha, tal cual como planeaba hacerlo en la guerra de Onigashima. La cuestión está en que en ese momento Momo consideró que era demasiado pronto para hacer esa cuestión, y eso quiere decir que ese momento llegaría más adelante, siendo el mismo esta gran guerra final, por lo que la función que cumpliría Momo en este caso sería la de, más allá de ser el gobernante de una nación que apoya a los Mugiwara, ser también el comandante de un grupo que estaría a bordo tanto de Plutón como de Zunisha, y que tendría de apoyo a dos furras extremadamente sensuales que mantuvieron a la comunidad peleándose durante toda la guerra de Onigashima. Hace rato hablamos de que Harrudin se aliaría eventualmente con Loki y este sería el hilo conductor para que el príncipe de Elbaf pudiera ayudar a Luffy en la saga final. Sin embargo, dejamos un poco de lado al capitán de los nuevos piratas gigantes, quien también debería tener por sí mismo un rol dentro de ese conflicto. De hecho, este lo compartiría con el resto de capitanes que decidieron unirse a los Mugiwara, organizándose como la gran flota de estos en el arco de Dressrosa. Entre ellos se encuentran personajes como Cavendish, del cual no hemos tenido más información tras el arco de Doflamingo, Leo y su banda de tontatas, los cuales tienen una referencia en el mural de Elbaf y que por cierto actualmente deberían ser identificados como criminales tras salvar a Shirahoshi de Saint Charles en el Reverie. Y por otro lado Bartolomeo, quien recientemente fue detonado junto a su barco por Yasop tras haberse cruzado con la banda de Shanks en uno de los territorios que le intentaba quitar en nombre de Luffy. Este último caso me llama especialmente la atención, ya que Oda quiso pintarnos este suceso como una desgracia, puesto que el barco de Barto fue destruido por completo estando él y su banda adentro. Sin embargo, esto es One Piece y todos sabemos que aquí difícilmente muera alguien en una situación así, más aún cuando es un personaje con un posible uso a posteriori, y es que yo considero que todos los miembros de la gran flota eventualmente apoyarán a Luffy a enfrentarse al gobierno, quizás no luchando contra enemigos muy destacables, pero sí servirán haciéndoles el típico pasillo para que puedan ir a luchar directamente con los tipos importantes sin perder el tiempo quitándose de encima a los enemigos randoms, tal cual como lo hicieron los Minks con Luffy en Onigashima cuando este intentó subir a la azotea a pelearse con Kaido. Esto implicaría que todos los miembros de la gran flota sean los que se peleen contra los enemigos de relleno de los bandos de la marina y el gobierno mundial, ya saben, los típicos vicealmirantes o miembros del Cypherpol que nunca tuvieron ni llegarán a tener relevancia en la historia. No obstante, el único apoyo que recibiría la banda de los sombreros de paja en este conflicto no tendría por qué estar enfocado específicamente en ayudarles a darse de trompadas directamente. Y esto lo digo porque al final del arco de Egghead pudimos ver como luego de que Oda nos armó un drama con la muerte de la mayoría de los satélites de Vegapunk, todos acabaron sobreviviendo a sus muertes, entre muchas comillas, y se escaparon de la isla del futuro junto a Punk Records al hacer que ésta despegara con las nubes que le rodeaban. Los satélites que en teoría habían sido destruidos se rearmaron en un solo cuerpo y se fueron hacia el reino de Weatheria, que para el que no se acuerde de este, pues era la isla del cielo en donde Nami pasó el timeskip, ya que según los satélites, los viejos que allí habitaban eran amigos de Vegapunk en el pasado. Ahora bien, de cara al conflicto final, estos satélites no tendrían por qué quedarse de brazos cruzados, primero porque se les vio a ellos y al propio Vegapunk bastante implicados en los conflictos que detonarían dicha guerra, y segundo porque al ver que los Mugiwara estarán presentes siendo los principales representantes de uno de los dos bandos,
aliados buscarán apoyarles de alguna u otra manera por la ayuda que recibieron de su parte en el arco de Egghead, siendo en este caso quizás una ayuda más estratégica usando la tecnología que puedan llegar a desarrollar de aquí hasta que ocurra el conflicto. Por ejemplo, vimos que en la conclusión del arco de Egghead el gobierno mundial se quedó con el control tanto del ejército de pacifistas como también de los Seraphins. Puede que al principio el bando de Mary Joyce les use a ambos para confrontar a esa gran alianza en su contra, pero más adelante es muy posible que a través de las invenciones de los satélites se le dé la vuelta a la tortilla con este caso particular al desarrollar algo para poder reconfigurar la cadena de mando por la que se rigen, quizás usando justamente el regalo que le dio Kuma a Bonnie antes de perder la conciencia, siendo este también el hilo conductor que dé pie a que la supernova también esté presente en dicho enfrentamiento. Estaría genial ver cómo la pelirrosa comanda a un ejército de pacifistas luchando por la libertad de su mundo. Definitivamente eso sería algo que llenaría de mucho orgullo a su padre Kuma. Pero volvamos a lo convencional, es decir, a los personajes que aportarán con poder bruto. Esto nos lleva justamente a hablar de dos bichos que fueron víctimas del power creep de la obra, y que al menos yo considero que eventualmente volverán a la historia justamente para demostrar que ellos también pudieron seguir escalando en los niveles de poder. Uno de ellos es Katakuri, quien como muchos de los que habrán visto mis videos sabrán, ya de sobra, que actualmente está siendo muy perjudicado por haber salido en la obra antes del arco de Wano, viéndose así más débil de lo que seguramente podría llegar a ser en un futuro. Eiichiro Oda es plenamente consciente de que el primer comandante dulce es un personaje sumamente querido por el fandom, por lo que no dudo que se inventará cualquier trama para hacer que ésta acabe interviniendo en esa gran guerra final. De hecho, puede que ya esté trabajando en ello a través del conflicto ocasionado por el secuestro de Pudding a manos de la banda de Barba Negra. De ser ese el caso, veríamos a un Katakuri participar en la gran guerra final, solo que ahora con varias de sus habilidades más ajustadas a los niveles de poder que actualmente se manejan en la obra, es decir, quizás empleando su haki del conquistador de forma avanzada. Sería bastante épico ver cómo Katakuri aparece para luchar del lado del tipo que se ganó su respeto totalmente en el arco de Whole Cake Island. Y de hecho, ese mismo tipo es la motivante que tendría el segundo personaje del que hablaremos en este punto para adicionarse también, y esa es Boa Hancock. La última vez que le vimos fue derrotada por Barba Negra y nos dejó esa sensación de que tenía muchas cosas más por demostrar. Actualmente podría ser considerada como la mujer más poderosa de One Piece si es que Big Mom estiró la pata, y una forma bastante buena de afirmarlo sería hacer que estuviera presente en la gran guerra luchando a favor de su amado Luffy, solo que ahora dominando también el haki del conquistador avanzado al igual que Katakuri, cosa que haría que subiesen las escalas de poder en donde le posicionan, ya que en la actualidad se le considera muy fruta dependiente y bueno, la razón por la que participaría es bastante obvia. Ella tan pronto como escuchase que Luffy entraría en guerra contra el gobierno mundial, iría desde donde estuviera para ayudarle al estar totalmente enamorada suyo. Y hablando de los personajes enamorados de Luffy, no podríamos dejar de lado a Trafalgar Law. Ok, esto lo digo porque muchas Fuyoshis del fandom les emparejan de forma romántica, cosa que, bueno, puede gustar más o menos, pero en fin, lo que sí que es un hecho es que actualmente Law tiene como objetivo descubrir los secretos que existen detrás de la D en su nombre, y eso eventualmente les llevaría a querer confrontar al gobierno mundial, ya sea porque se enteró de dichos secretos antes de la guerra final y esto le motive a querer confrontarles por las mismas razones por las que se consideran a los D como los enemigos naturales de los dioses, o porque en caso de que no los descubra previamente, el gobierno en sí mismo sería esa barrera que impide que Law pueda descubrir dicho misterio, razón por la cual iría en su contra. Adicional a esto, no se puede negar que él intentaría ayudar a Luffy en ese conflicto. Si en su momento le fue a salvar en Marineford cuando no habían compartido ningún momento que les amistara, ahora luego de que le hubiera ayudado a derrotar a Doflamingo tendría más razones para apoyar a su compañero Supernova. El único problema con todo esto es que Law actualmente se encuentra en una situación extremadamente compleja, y es que tras su enfrentamiento contra Barba Negra en la isla Winner, su banda fue totalmente destruida y su submarino también destruido. Él logró escapar de Teach gracias a que Beppo se lo llevó nadando, y esto me lleva a pensar a que antes de que la saga final empiece, Oda nos debería explicar cómo Law se reagrupa con su banda y soluciona toda esta situación, cosa que realmente tampoco es tan difícil de hacer si nos ponemos a pensar. Pero lastimosamente no podemos hablar de Law y dejar de lado al que en teoría también forma parte de ese trío de supernovas locos e impredecibles que acabaron siendo más trascendentales como capitanes en su historia, y sí, me refiero a Eustace Kid, quien de alguna u otra manera Oda siempre nos intenta justificar que regresa a la trama, a pesar de sus constantes intentos de autodestruirse a sí mismo. Ya lo hizo en su momento el autor al mostrárnoslo como prisionero en Udon para posteriormente hacer que Luffy le salvase y acabase siendo aliado suyo en Onigashima, y sé que de alguna u otra manera lo volverá a hacer
hacer tras su derrota en las costas de Elbaf, sitio en el que casualmente se encuentran en la actualidad los Mugiwara. Y verán, la banda de Kid y por consecuencia él como su capitán merecen haber sido detonados como se les detonó Shanks en ese momento. Sin embargo, como Oda siempre nos quiere vender la idea de que él es el semejante de Law y que ambos son un intento de rivales de Luffy, dudo mucho que las aventuras sadomasoquistas de Kid como pirata acaben tras esa derrota por parte del único pelirrojo manco genial de esta historia, por lo que no dudo en que el cabeza hueca magnética volverá por su cuenta al igual que Law para apoyar a Luffy en la guerra final, y puede que al igual que ocurrió en Onigashima, entre los dos se bajen a algún enemigo de bastante renombre durante la guerra final, esto para justificar que entre los dos se pelearán por ser el segundo y el tercer pirata de la era que empiece cuando Luffy se transforme en el siguiente ocupante del puesto del rey de los mismos. Pero hablamos mucho del bando de los piratas. ¿Qué tal si pasamos a comentar los aliados externos que tendrá Luffy a ese sector? Esto nos lleva a dirigirnos hacia el bando de la Marina, organización a la que pertenece el primer Nakama que tuvo Luffy tras emprender su travesía. Sí, les hablo de Koby. El pelirrosa actualmente es miembro de Sword, y este, al ser un grupo que actúa con un margen de libertad mucho más amplio que el de los Marines promedios, hace que como consecuencia Koby tenga la posibilidad de apoyar a Luffy en esa gran guerra en la que a priori la Marina tendría que estar del lado del gobierno mundial. Y esto lo digo porque dentro de Sword se encuentran muchos personajes con un sentido de la justicia mucho más cercano al que tenemos la mayoría de los espectadores de la historia. No por nada Garp les señaló como el futuro de la organización. Esto podría dar pie a que se nos construya una trama de traición por parte de los de Sword a la Marina en plena saga final, y eso haría que Koby luchase a favor de Luffy para intentar derrogar al gobierno mundial. Recordemos que el pelirrosa tiene un sentido de la moralidad bueno, por lo que de alguna u otra manera Oda tendrá que justificar que se cambie de bando de aquí a que esa gran guerra ocurra. Y en ese saco también podríamos meter a otros personajes como Smoker o el propio almirante Fujitora, ya que todos ellos coinciden con ese sentido de la justicia. Por otro lado, si nos vamos al bando del ejército revolucionario, tenemos a dos personajes que indiscutiblemente ayudarían a Luffy, y esos son tanto su padre Monkey D. Dragon como su hermano Sabo. Los dos evidentemente estarían dispuestos a apoyar al protagonista por los vínculos que tienen con él. Sin embargo, la verdadera razón por la que participarían en esa gran guerra es porque compartirían con el bando de Luffy el mismo enemigo en común, es decir, el gobierno mundial. Esto porque el ejército revolucionario tiene como objetivo principal confrontar a los Tenryubito, cosa que les llevaría a luchar a favor de ese bando aunque Luffy no participase en esa guerra. Sin embargo, ya puestos en el caso de que lucharán codo con Luffy, es evidente que le apoyarían a él particularmente en caso de que lo necesite. De hecho, yo personalmente veo a un Akainu encarándose contra Luffy en un momento puntual con intenciones de frenar su avance durante la guerra, y posteriormente a Sabo llegando al lugar para ocupar el puesto de su hermano, permitiéndole así seguir avanzando mientras él se ocupa del asesino de Ace, siendo así la oportunidad perfecta para que la voluntad de Ace pueda vengarse a través de Sabo del tipo que le liquidó. Y por otro lado también creo que antes de que Luffy se enfrente a Imu, Dragon lo hará. Evidentemente acabará siendo derrotado por el enemigo final, pero eso nos dejaría una pelea extremadamente épica que ayudaría de alguna u otra manera a que el protagonista pueda derrotarle, quizás a través del descubrimiento de alguna debilidad o limitante en los poderes de Imu. Pero volvamos rápidamente a la piratería, puesto que otro bando que seguramente se adicionará al conflicto será la Cross Guild. Esto porque no tendría sentido que no participase al estar el destino de su mundo en juego, y de la misma manera tampoco tendría sentido que se adicionaran a las filas del gobierno mundial cuando ya de por sí, como organización, es antagónica a la Marina. Por lo que indiscutiblemente la Cross Guild luchará en contra de Imu, y eso seguramente nos deje un enfrentamiento sumamente interesante entre Mihawk y algún altísimo cargo del gobierno mundial. Por otro lado, Crocodile tendría la posibilidad de redimirse en cuanto a niveles de poder respecta peleándose contra algún enemigo poderoso, y Baggy pues hará exactamente lo mismo que en Marineford, es decir, estar en el momento justo para recibir los aplausos de todos y llevarse el crédito. Antes hablábamos de la presencia de Plutón en la Gran Guerra Final, sin embargo, no podemos no mencionar también a Poseidón, que actualmente está personificado como el arma ancestral en Shirahoshi, la princesa del reino Ryugu, la cual ya de por sí estaría a favor de los sombreros de paja luego de que estos le ayudaran a solucionar los problemas que tuvo la isla Gyojin durante su arco. Aquí realmente hay muy poco que justificar, ya que el propio Vegapunk comentó que el mundo se hundiría por el uso excesivo de las armas ancestrales en lo que nos resta de historia, y eso implicaría que Shirahoshi de alguna u otra manera empezara a tener mucho más protagonismo al usar sus poderes de Poseidón en la trama.
Pero ahora solo nos queda un personaje, el cual guardé para el final porque creo que acabará siendo la aliada más importante de los Mugiwara en esta guerra final, y esa no es otra que Nefertari de Vivi, quien de por sí es la nakama predilecta que tienen fuera de su barco. Y verán, en un principio yo creía que la labor que tendría Vivi de cara a la guerra final sería la de ser justamente la representante política del bando de los sombreros de paja, es decir, la cara representativa de la alianza en contra del gobierno. Sin embargo, con la importancia que apunta a tener el linaje de los Nefertari para Imu, ya que recordemos que este siente un profundo rencor hacia Lily, la reina que tuvo Arabasta en el siglo vacío, y a su vez su retorcido cariño hacia ella, ya que tiene un cuadro de esta en su jardín de Pangea a pesar de que le traicionó en el siglo vacío. Debido a esto, es muy probable que Oda se invente alguna debilidad que tenga Imu por Vivi, razón que justificaría que le haya querido secuestrar durante el Reverie. Es por esto que creo que la actual princesa de Arabasta tendrá un papel indispensable en la futura derrota que sufrirá Imu. Y bueno gente, creo que después de esto nos queda bien en claro que el gobierno mundial necesitará llamar a muchos refuerzos para enfrentar a la gran alianza que habrá en su contra. Pero, en fin, estos fueron todos los aliados más destacables que tendrá Luffy en la guerra final. Puede que me esté saltando alguno que otro, y si es así déjenmelo en los comentarios. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí otro video que hice hace poco de los niveles de poder de todos los Yonkou de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.